cómo podrían convivir dos familias en un mismo lote. Yo busqué ubicarlo en un lote de 8x20 en este caso, por ahí genérico, no sé si, como no sabemos bien la medida del lote de la tablada, por ahí acotarme y tratar de trabajar en esas medidas. Tomaste un poco el lote de Desco, más o menos el de Desco de Lima, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, explicar más o menos, son viviendas por ahí mínimas, sí, tendríamos que obviamente rever las medidas en el caso de que se tome. Bueno, con cocina-comedor integrado, dormitorio, por lo general es en doble planta, entonces tengo dormitorio para niños abajo y para mayores arriba. En este caso, la primera vivienda yo ubiqué una doble altura, pero también se puede, acá, bueno, no me corresponden las dos plantas, se ve que me equivoqué, pero bueno, son las dos versiones. Puede ser con doble altura o puede ser edificado arriba también, para generar otra... Sí, se ve que hice tanto despiole que me equivoqué, pero bueno, acá en la imagen podemos ver, eso es edificado para tener otra familia viviendo arriba, con entrada independiente. Sería la planta de abajo, la planta alta. Si no, con la doble altura quedaría, digamos, esta parte de acá adelante no estaría, sino que estaría la doble altura de atrás solamente. A ver si en otra foto lo tengo después. Bueno, la vivienda 1 sería la de 2 pisos para 4 personas, y la vivienda 2, que sería el segundo piso, digamos, para 2 personas. Más pequeño en el caso de que algún hijo, por ejemplo, se quiera independizar y vivir en el mismo lote. Y el otro caso es con una casa atrás, digamos. Bueno, en este caso que yo mostraba acá, tenemos el patio, que se puede obviamente utilizar para hacer algún tipo de huerta o alguna actividad productiva. Y en el otro caso que yo muestro acá, tenemos la vivienda atrás, en el patio sería. Se achica obviamente el patio, casi que no tiene. Podría ser en el caso de que se proyecte plazas y que esté, digamos, el hábito de ir a la plaza y reencontrarse en espacios comunes. O el huerto, tener un huerto parque, o parque huerto. Claro, también, para ir a producir a otro lado, digamos. Claro, cercano, digamos. Cercano, claro. Bueno, en este caso sí, acá muestro la doble altura, cómo quedaría. La vivienda de enfrente, digamos, sería para una familia. Y lo que me faltó comentar es que planteo también un sector de local o una expansión hacia un living, por ejemplo, una sala de estar. En los dos casos lo planteo. Adelante. Y bueno, lo que sería la vivienda de atrás quedaría para 2 personas o para 3, en el caso de que se construya con 2 pisos. También planteo una doble altura, para el caso de la escalera y la sala de estar, que también podría estar, bueno, se tendría que ver, ¿no? Pero podríamos ubicar otra habitación donde queda la losa, en el piso de arriba. Y quedaría así, digamos, con una entrada independiente por el costado. Y lo que hice después fue unir las dos casas, los dos prototipos que había hecho, para ver cómo quedaría, digamos, en comunidad. Entonces, bueno, yo coloco en el medio una cerca de madera para que no sea una medianera construida, que quede más orgánico, digamos. Y bueno, cómo quedarían los dos prototipos juntos. Obviamente que se podría combinar de 1.000.000 de formas. Yo lo combiné así para hacerlo, para mostrarlo ahora. Y sería eso. Lo pensé en paneles de madera. Acá está, en las plantas, está modulado para los paneles, en cuanto a las medidas de las placas que el otro día comentaba Alejandro. Y por fuera, como también dijo él, con placas de fibrocemento, creo que dijo,
para recubrirlo, para que no quede la madera hacia el exterior. Mucho no me centré en la materialidad, sino que más que nada en ver cómo convivían estas dos viviendas en un lote. Y sería eso. ¿Quién quiere empezar con alguna, digamos, ayudita para la revisión? Una revisión, yo que soy el fanático de los reglamentos y los códigos. El tema de las ventilaciones e iluminaciones. O sea, por código, siempre tenés que tener una ventana de vista a 3 metros de lo que es una línea municipal. O sea, tal vez también tomaste muy angosto el terreno. O sea, por lo general los terrenos en esa zona son de 10 metros y si tenemos que establecer un lote mínimo para trabajar o para urbanizar algún sector de la ciudad, siempre vamos a trabajar con 10 metros, que es el más flexible para trabajar. Entonces siempre ¿De cuánto es el terreno? Este yo sí, lo ese hice es de 8. De 8 por 20. De 8 de ancho. De ancho, sí. Sí, o sea, se te complica en eso el tema de la medida del lote, pero siempre ten en cuenta esos 3 metros que tenés que tener de distancia para iluminación y ventilación. Después también te va a entrar en un terreno tan chico que ocupás tanto el tema de la ocupación del suelo. O sea, por lo general en esos lotes tenés que tener un 40% libre, solamente un 60% de ocupación. Pero en cuanto al concepto y la idea, es interesante, tal vez tengas que rever un poco el tema de las dimensiones de los dormitorios y eso, pero es interesante la forma que tomás el terreno y cómo desarrollar las dos viviendas, cómo pensar la vivienda que va a estar al lado. Siempre pensar también el tema de aparear viviendas por un tema de transmitancia de calor y todo eso, con el tema de tener una medianera en común, pero en general sí, o sea, es... ¿Cómo? ¿Puedes poner las plantas? Yo no sé si me escuchan bien, porque yo a ustedes lo escucho entrecortado. Sí, No, te escucha bien. te escucha bien, bastante bien. ¿Esta o la otra, Pepo? Sí, ahí. En la otra que veíamos de la vivienda que es solo arriba para 2 personas. ¿Dónde está? ¿Esa? Ajá. Ahí donde aparece el baño. Ah, está mal también sí. Se ve que me confundí con las plantas, pero este baño corresponde a esta vivienda. Sí, está mal puesta la planta, pero lo dibujé para que aparezca, para que este baño esté utilizado por la otra vivienda. Entonces, en la vivienda 1 me queda un solo baño y no 2, digamos. Porque esta tiene uno abajo ya. Está, claro. Esta 2 baños. Sí, yo revisaría un poco el tema de las circulaciones. Me parece que es bueno lo que vos ponés siempre es bueno tener, cuando uno tiene circulaciones verticales, tener los accesos a la vivienda, mejor dicho, al revés, los núcleos de circulación vertical cerca de los accesos, ¿no? Vos ahí lo tenés, pero tenés como una pequeña curvita que quizás relativiza un poco ese logro, ¿no? Sería mucho más interesante entrar y tener la escalera mucho más franca, una tipología de escalera como más rotunda. La escalera o es lineal o es en U, digamos, ¿no? Ahí tenés como una especie de híbrido que no me convence. Sí, acá, digamos que yo me acoté bastante con las medidas, entonces fui, digamos, poniéndolo más o menos, pero sí, obviamente tendríamos que rever las medidas. Yo tengo, digamos, me gustaría que revisaras el tema de la doble altura, porque es complejo. Digamos, esto me hace acordar, no sé si ustedes conocen el ejemplo de las viviendas obreras que hizo Le Corbusier para un empresario en Francia. Le Corbusier hizo unas viviendas obreras y se puso a jugar así, con la doble altura, con planta invertida, por ejemplo. Empezó a crear para clase obrera francesa, ¿no? De la década del 40. Y entonces, la gente, es impresionante, se hicieron varias tesis y la gente cambió todo, ¿no? Ahora se reconstruyen
y las compró el municipio porque es peregrinaje arquitectónico, ¿no? Pero lo mismo pasó con algunas viviendas mínimas que se hicieron en la época del Bauhaus, ¿no? Hay como una cultura de los arquitectos y hay una cultura de la gente para el habitar, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? La gente que recibió plantas invertidas, todos no entendían entrar por un hall que me llevaba a zona de dormitorios y es como que revirtieron esas plantas invertidas. Los que se encontraban con las ventanas muy apaisadas, también por un tema climático y también por un tema del mueble, no tenían dónde poner sus muebles. Entonces mucha gente cambió las ventanas. Era como, digamos, podrían decir que sacrilegio cambiar las ventanas, ¿no? Y el tema de las dobles alturas es un problema, ¿sí? Es un problema para acondicionar y es un problema de seguridad si hay niños, es un problema, ¿sí? Entonces hay que revisarlo muy bien y hay que revisarlo con las personas, ¿sí? Está bien, los duples con doble altura, y me encanta la referencia de las personas cuando me dicen la señora que tiene esta nena y que está preocupadísima porque la cama está debajo de la ventana y que un vecinito se cayó y se rompió, tuvo un problema terrible de conmoción cerebral porque cayó por la doble altura porque había poca resguardo en la baranda. Esto en las viviendas nuevas de Bécar Varela de la Villa 20, que son preciosas para nosotros, para la cultura arquitectónica. La señora dice, ay sí, las viviendas son bellísimas, súper ventiladas, súper abiertas, pero la verdad que tenemos un montón de problemas. Las terrazas plantean, por ejemplo, ser huertos, tener parrilla, y no son seguros para los adolescentes las cargas ni las alturas. Hay una cantidad de temas en el uso que es importante estar con el usuario. Y entonces ella, para decirme, sí, la vivienda es linda, mi nena todo el tiempo está jugando a que es una modelo bajando la escalera. 4 años. Es lo mediático, digamos, ¿sí? Pero esa escalera, a su vez, es bastante peligrosa para bajar y subir, ¿sí? Y dice, no, la nena no se accidenta porque es muy cuidadosa. ¿Entienden? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un modelo como si fuera un vestido, o estamos generando un hábitat que la gente puede vivir. A mí me pareció muy bien lo que hizo la gente con Le Corbusier. De hecho, hay varias tesis, una dirigida por Lefebvre, que ve cómo se modificaron todas las viviendas. Yo pienso, veo si la encuentro y la paso. Todas las viviendas estas que había diseñado Le Corbusier, que realmente responde a esto de el derecho del habitante es construir, es modificar. No hay un autoritarismo arquitectónico, ¿sí? ¿Entienden? Ahora se está dando porque, de hecho, hay un vecino que no la quiere vender, y ustedes ven todas recuperadas por el municipio, al lado de donde estaba la fábrica, menos la de un vecino, que es totalmente atípica y que no la quiso vender, y está hecha a su gusto, a su medida, y con su aventanamiento. Esto es diferente de la postura del arquitecto artista Hundertwasser. Hundertwasser, él decía, hay el derecho a la ventana. Él hizo una vivienda maravillosa en Viena, que es una vivienda con terrazas, que en cada terraza puede haber un árbol. Y entonces, en esa vivienda de Hundertwasser, cada persona puede, de hecho, para que todo el mundo pueda cambiar su ventana, la hizo con todas ventanas diferentes y todas de demolición, ¿sí? Entonces, las ventanas pueden ser cambiadas, pero va a ser sancionado el vecino que mate o no reponga el árbol si muere. Hay obligatoriedad de cuidar los árboles de las terrazas, ¿sí? Entonces, también uno puede decir, es un enfoque arquitectónico, ¿se entiende? Entonces, cuando uno juega a la doble altura, es algo, bueno, es una hipótesis, y siempre el edificio es una hipótesis hasta que el usuario se apropia. Siempre estamos generando hipótesis. Por eso es interesante que esta segunda etapa hagamos un ping-pong, poniéndonos un poco en la piel de quien va a habitar. Me parece muy buena la idea de que compartan dos familias, porque en los sectores populares, miren, ojalá que este año se mejore y podamos venir a Colonia del Sacramento. En Colonia del Sacramento, en ese barrio, Pueblo Nuevo, que son viviendas obreras de la fábrica
Sudantex, pero hechas por constructor, porque bueno, en esa época de los 50, 60 los salarios eran buenos, estábamos en pleno New Deal. Casi todas las viviendas tienen una vivienda atrás, ¿sí? De hecho, la casita que ustedes van a visitar, que es la que nosotros tenemos con Peter, es una casita de 62 metros en un lote de 80 metros cuadrados, que es muy funcional y muy práctica. Yo creo que pueden vivir bien una familia de 6 personas, porque está muy, muy compactamente diseñada, pero es PH, porque no se permite un lote de 80 metros, es PH con otra casita de la esquina, ¿sí? Y casi todas las casas en la cuadra tienen un pasillo lateral y dice bis, dice 425 bis, 388 bis, ¿sí? Y hasta ha habido una cantidad grande de garage convertidos en pequeñas viviendas, ¿sí? Que esto también se ha dado en algunos barrios de Barcelona. Entonces, esa flexibilidad es fundamental a la hora de diseñar, ¿sí? Y esto de pensar en que van a haber 2 familias en un lote, porque este derecho de construir y de albergar, digamos, ¿sí? Bueno, bien, buen ejercicio. Yo quisiera agregar algo. Dale. Me resultó re interesante que ella planteó, a diferencia de los demás, o sea, el módulo de repetición lo planteó 2 veces, que es ideal, sería óptimo que todos planteen varias veces y los vayan ubicando en diferentes maneras a ese módulo de repetición o con diferentes variables, porque en realidad no va a ser un solo elemento individual aislado de todo, sino que va a componer un todo en ese barrio o en esa zona. Entonces por ahí eso está muy bueno de lo que planteó ella, y por ahí tratar de repetir ese módulo más veces. Claro, está muy buena la idea, el hecho de también la flexibilidad que ese módulo tiene. O sea, todas intenciones muy importantes, ¿sí? Así que, a ver, José. Yo quisiera plantear alguna cosa que me parece sirve en general como ejercicio de autoevaluación, de autocorrección, ¿no? Pensar la vivienda que nosotros diseñamos en términos de funcionamiento, de la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, cuando uno opta por el dúplex, por las 2 plantas, compartiendo lo que dijo Graciela recién respecto de la doble altura, en el sentido de poner realmente en la balanza qué me da en términos de calidad espacial, ahí aparece un balconeo muy, muy pequeño, porque en realidad ese lugar aparece ocupado por el baño, y qué me quita o qué me condiciona o qué problemas me genera, ¿no? Y la otra cuestión que me parece hay que revisar es cuando nosotros optamos por dúplex, por 2 plantas, hay varios criterios, ¿no? Pero uno clásico es decir, bueno, la diferenciación más básica que uno puede hacer de los locales de una vivienda entre lo más público y lo más privado, con todas las salvedades que podamos hacer respecto de un montón de cuestiones, en alguna medida esto sigue siendo así, y para todas las clases sociales y para todo el mundo, hay gradaciones de privacidad en una vivienda, por pequeña que sea y por social que sea. Un criterio es decir, bueno, pongo lo más público abajo y pongo lo más privado arriba. Entonces, en algunos casos aparece el típico esquema de escalera, baño y 2 dormitorios, uno al frente y uno al contrafrente. Y en este caso aparece otro criterio que no digo que sea inválido, pero que me parece que habría que ponerlo en el banco de pruebas, ¿no? Es decir, dormitorio arriba y dormitorio abajo, con lo cual el baño, como bien vimos recién, no aparecen 2 baños, hay uno solo, con lo cual a uno de los dormitorios lo forzamos a estar relativamente alejado del baño, digamos, ¿no? Que no es una situación que me parece ideal. Ese tipo de cuestiones de la vida cotidiana me parece que tenemos que pensar como para ir dándonos cuenta de qué vueltas de tuerca podemos ir dándole a nuestro diseño. Sí, en otro de los que yo probé, porque fui probando muchos, ubicaba en planta baja una vivienda entera, digamos, para 4 personas, y arriba, en la planta de arriba, la otra vivienda. Bueno, pero ese es otro criterio. Lo que yo llamo la medianera horizontal es otro criterio, el dúplex entre comillas, donde aparece una unidad de vivienda arriba y otra abajo. Tiene sus inconvenientes, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de conjuntos de vivienda social en Concepción del Uruguay, donde adoptan esta solución, y como todo tiene sus pros y sus contras, pero es una posibilidad. La otra posibilidad es que vos destines la doble altura a la posibilidad de ampliar en el futuro con un dormitorio, que no sé si está ahí, me perdí esta parte.
Estas son las viviendas de Presac, las de Le Corbusier. Hay una tesis escrita maravillosa de cómo ahora se están reconstruyendo. Ven que tienen nuevamente todas las ventanas apaisadas, pero hay alguna que hasta tiene cambiada la cubierta porque el vecino la cambió. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero todas son distintas y hay algunas que se adecuaron digamos, a la idiosincrasia del vivir, y lo importante es la idiosincrasia del vivir. Acá, ven, algunas están desastrosas, pero estas están renovándolas el municipio. Pero, vean, acá están las plantas. Estas son las viviendas de Presac. Después, miren, búsquenlas, porque es interesante, pero lo más interesante de todo es toda la evolución que tuvieron en los primeros años cuando la gente se apropió. Ahora son monumentos, ¿sí? Hay gente que vive, pero hay gente que vive, se adecuó y no la vendió. Las otras las compraron municipios y hay alguno que sigue teniendo su casa como se le da la gana, ¿no? A ver si hay algunas de las que están como se le da la gana. Ven, algunas tienen este techo curvo, la doble altura. Fue un juego formal de Le Corbusier, ¿eh? La escalera externa, ¿la ven? ¿Sí? Articulando. Bueno, acá está el detalle de la ventilación del piso. Bueno, algunas están totalmente modernizadas, y acá se ven los cambios que habían hecho en las carpinterías. Miren la casa original, que tenía todas ventanas apaisadas, el cambio que hizo la gente, ¿sí? ¿Lo conocían en el caso de Presac? No. Es un ejemplo claro esto de la apropiación, y lo que es la cultura arquitectónica, y lo que es el habitante que se apropia. Ahora esto va a terminar siendo una maqueta de cómo Le Corbusier la compró, máximo que se convirtió en patrimonio. Entonces va a ser un monumento, va a convertirse en un monumento congelado. Bueno, ven que el sistema constructivo es muy simple, de bloques, congelado de lo que fue pensado en 1924, ¿sí? No el patrimonio vivo de una arquitectura viva. Acá están renovando, pero abajo ya le habían cambiado la carpintería. Bueno, esta ya está renovada, y se convirtió en algo de élite arquitectónica. Pero ojéenlo, ¿sí? Se llaman la Cité Frugués, y en la ciudad de Presac, ¿sí? Véanlo porque es interesante este debate. Yo hago lo que me gusta a mí, o la que las personas pueden modificar y tener para su hábitat, ¿sí? Y bueno, esto también se vio claramente en la ciudad de Federación. Si ustedes ven el documental de Federación, la gente cómo sufría con esas viviendas que no le entraban ni los muebles, y el sufrimiento hasta que encontraron las termas, el sufrimiento de haber perdido todo, porque era perder la identidad y perder el hábitat, perder el ambiente, perder el entorno, ¿sí? Y estar en un lugar mínimo donde su historia y sus muebles tampoco cabían. Que esto es un poco lo que pasaba con los trinchantes, y los muebles no entraban entre las ventanas de Le Corbusier, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, sigamos. Dejo de compartir, espera. A mí lo que me impresionó fue cuando leí la tesis de la crítica, ¿no? Digamos, a los 15, 20 años no quedaba nada del proyecto original. Stop sharing. Bueno, sigamos. Yo me hubiese sentido feliz que hubiesen cambiado todo, no me voy a poner loca por la obra de arquitectura, ¿entienden? El ego del arquitecto. Hola, es un problema, Alejandro. Algunos dicen que son capaces de hacer juicio. No, pero nadie le puede hacer juicio a un propietario porque cambió la casa para su vida. Sigamos. Hola, Ale. Bienvenido. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Se sumó. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? No sé si alguien... A ver, ¿Joana? ¿Joana? ¿Quién no? Ah, dale, estás compartiendo. Pongo, si quieren, quedan 3 minutos, pero no sé si poner ahora o... Sí. Ponelo, sí, lo vemos y vas presentando. Bueno, la idea es hoy terminar de ver y la segunda y la tercera, entre todos, hacer el ábaco, ¿no? ¿Se ve? La rúbrica. Todavía no. La rúbrica para evaluar, que cada equipo evalúe con qué se queda para prototipo, el prototipo poderoso, flexible,
apropiable, construible, todo. Ahí está. Bueno. Bien, yo hice una vivienda de 2 pisos también, un dúplex, donde primero planteé, bueno, lo planteé entre medianeras, planteé un espacio de entrada tipo un porche, digamos, me imagino con pérgolas, que después se ingresa a la casa. Este espacio que por ahí, en principio lo había planteado con un desnivel acá para dividir, pero por ahí me parece más interesante ¿Desnivel de piso? que... ¿De piso? Sí, pero por ahí me parece más interesante que sea todo abierto, sin desnivel. Los desniveles para de que piso sea más... son problemáticos. Primero, por si hay alguien con discapacidad, y además son problemáticos porque hay accidentes con los desniveles de piso. Claro, y por ahí para dar más moda de los flexibilidad. 60 terrible, ¿no? La gente se quebraba las caderas. Bien. También pensé en una chimenea, o sea, una estufa, digamos, porque hablando con Nora y eso nos contó que, bueno, que en el barrio no hay calefacción generalmente en las casas. Entonces me parece por ahí una buena idea, o si no fuera una estufa, que sea una cocina a leña o algo así, ¿no? Pensé eso. Por ahora pensé en la estufa. A ver, perdón, Has, creo que podés deshabilitar el micrófono porque tenés sonidos de entorno, o son de Joana. No, mía no es. Has. En mi casa no vuela ni una mosca, así que ahora Acá no. tampoco. El plomero se fue, por suerte. Está muteada. ¿Quién tiene micrófono con niños? Me parece Dale. que Jazmín. Dale, sigamos. Bueno, también pensé en ubicar la vivienda hacia el norte y hacia el este, digamos, para recibir la mayor cantidad de luz en el día, y lo que son los servicios hacia el sur. También me pareció interesante la ventilación cruzada en la vivienda. ¿El norte dónde lo tenés? Bien, y ¿Hacia esta sería atrás? la planta de arriba con un solo dormitorio.